virtual, pues bueno, hay de dos tipos. Las primeras, como la que estamos llevando a cabo, las llamamos sincrónicas o síncronas porque requieren que todos nos pongamos de acuerdo a estar al mismo tiempo. ¿No? Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Bueno, todos terminamos una clase y entramos a la otra, ¿verdad? Muy bien. Ok, bueno. Vamos a comenzar ahora sí con el tema. Con el tema 1. Vamos a comenzar con este tema de funciones reales con variable vectorial. Y bueno, la primera parte de este tema es estudiar algo de geometría de funciones con variables reales. Geometría de funciones. ¿Sí? Geometría con valores reales. Con valores reales, ¿qué más? La otra parte es curvas y superficies, conjuntos de nivel, conjuntos de nivel, curvas y superficies, ¿sí? Luego, superficies cuadráticas. Superficies cuadráticas y visualización de gráficas. Sí, bueno, concretamente, pues lo que vamos a tener es, lo que vamos a ver es nos vamos sobre el temario,
sobre este temario que tenemos aquí. Lo vamos a seguir. Lo que tenemos ahí en el pizarrón, vamos a ver qué son geometría de funciones con valores reales, gráficas, conjuntos de nivel, curvas y superficies cuadráticas y visualización de las gráficas. Entonces vamos a ir desarrollando este tema, ¿sí? No sé si se ve ahí bien el pizarrón, voy a dejar de compartir pantalla entonces. Sí, profe, se ve bien. Entonces, vamos a dejar eso ahí escrito en el pizarrón, para no divagar, ¿sí? Lo que vamos a tener ahora, vamos a ver, primero, vamos a tocar el tema en esta parte de funciones. Vamos a ver aquí en este inciso A, funciones, primero pues funciones de variable de dos variables con valores reales. Valores reales. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que vamos a tomar funciones que tienen como dominio un subconjunto de números, vamos a llamarle omega, ¿no? ¿Te parece? Disculpe, profe. Alberto Viveros, ¿podrías desactivar tu micrófono? Es que se interpone con el pizarrón del profe. Ok. Por favor. A ver, entonces cuando alguien quiera intervenir, pues activa su teléfono, pero mientras alguien habla, lo apagamos automáticamente para no interferir. ¿Está bien? Gracias. A veces yo voy a tratar de controlar aquí el pizarrón, la cámara. Entonces, y ustedes cuando yo me acelere o no vean algo en el pizarrón, me pueden indicar y así lo hacemos. Bueno, el primer aspecto que vamos a tocar aquí es la geometría de funciones con dos variables independientes, dos variables con valores reales, ¿no? ¿Qué significa esto? Valores reales. ¿Qué significa esto? Que tenemos una región contenida en R2, un dominio contenido en R2 y el contradominio son números reales. Funciones reales significa esto, y entonces en este caso escribimos pues que z es igual a f de x, y. ¿Qué significa esto? Pues que el dominio en el plano es un conjunto omega y el contradominio es un eje z. Sí, podríamos decir que el omega pues está contenido en un plano cartesiano x, no se ve la parte de abajo del... x, y. Sí, gracias. Pues vamos a tener funciones de este tipo. Funciones de dos variables reales con valores reales, ¿no? Funciones de este tipo. Vamos a ver qué onda con la geometría de estas funciones. Ya saben que pues una función es una regla de correspondencia o ley, tal que cada pareja de números le asocia un valor que tenemos ahí en Z. Bueno, pues ciertamente que para una función de este tipo podemos definir su gráfica para una función que tiene dos variables reales. Podemos definir aquí su gráfica. Aquí nos vamos a este caso, así.
La gráfica de una función de este tipo, la gráfica de f, pues se define como el conjunto, ¿sí?, de puntos X, Y y Z en R3, tales que en el espacio, en R3, ¿sí?, la gráfica, tales que X, Y pertenece al conjunto omega, y la Z pues se calcula con la regla de correspondencia f de X, Y. Entonces esta es la gráfica de esta función, ¿verdad? Entonces, si yo defino una función, bueno, también el omega, pues yo le puedo llamar el dominio de la función, donde omega pues es igual al dominio de f, que está contenido en R2. Muchas veces conviene, pues, decir mejor dominio de la función. Ahora, ejemplos de este tipo de funciones, ¿qué se nos puede ocurrir como ejemplos para este tipo de funciones? Pues, si ustedes tienen una placa, donde la placa es omega en el plano X, Y, pues la función en cada punto, si esto es omega, en cada punto puede ser la densidad, ¿no? F de X, Y es la densidad en el punto X, Y. F de X, Y puede ser, ¿qué cosa? ¿Qué otra? Que la temperatura, ¿verdad? Temperatura. En el punto X, Y. ¿Qué otra propiedad física podríamos atribuirle a ese punto, no? La densidad, la temperatura, porque la densidad está representada por un solo número. ¿Está bien? Ajá. Si se trata de buscar algún ejemplo. Pero vayamos al punto de la gráfica, ¿no? La gráfica de la función, entonces, se representa como la gráfica. Ajá. La gráfica de esta función f de X, Y, en el eje de la Z se dibujan los valores, ¿sí? Aquí X, Y. Se dibujan los valores de la función. Voy a borrar esto. Y aquí está Z. Y digamos, por aquí se encuentra la región omega, ¿no? Entonces, aquí lo que se forma es como que si nosotros dejamos esto así, se forma un contorno aquí arriba, ¿no? Así. O sea, si la función asume valores en la frontera de este conjunto, pues lo que nosotros vamos a ver es así como algo que viene de esta forma, ¿no? Esta sería la gráfica de la función, como que la función a cada punto lo eleva hacia un cierto valor, y aquí viene el conjunto de todos los valores, y la gráfica pues se convierte en algo así como en una superficie en el espacio, como algo parecido a una sábana que está desplegada en el espacio. Esta sería la gráfica de F. La gráfica de F. Profesor. ¿Sí? Entonces, bueno, por lo que puedo entender, cada punto X, XY es diferente en cuestión de Z, en función de Z. No, o sea, aquí tomas un punto X, Y. Ajá.
Y al evaluarla, f de x, y te da un valor que se localiza en el eje de la z. En cada punto que tienes, su valor se representa sobre algo que está sobre la superficie, ¿no? Por ejemplo, en el contorno, ¿qué sucede? En este contorno, pues vas a obtener ciertos valores, ¿no? Aquí. Vas a obtener ciertos valores, ¿no? Y en cada punto entonces lo que vas a tener es como en cada punto x, y tienes un valor y ese dónde lo localizas, pues si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo, y entonces lo que te va a hacer es como si deformaras este plano y lo levantaras, ¿no? Ese va a ser el papel de la función y se va a formar aquí una gráfica. Esa sería la función, ¿no? La gráfica de la función. Así. Entonces, su gráfica, pues no es fácil trazar la gráfica de una función. Vamos a tocar ese punto, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una función de la más simple que tú conozcas? Una función de la más simple que conozcas, ¿cuál sería? Vamos a ver aquí ejemplos de funciones. Estamos tocando solamente el aspecto de funciones que tienen como dominio R2 y contradominio R. Para ese tipo de funciones podemos tener una representación gráfica que va a ser pues una superficie. A ver, un ejemplo muy simple, ¿cuál sería? Que tengas una función que el dominio sean todos los reales, todo R2, hacia los reales. Y que f de x, y sea igual a x más y, por ejemplo, ¿no? O sea, z igual a x más y. Esa sería ¿qué cosa? ¿Cómo sería la gráfica de esa función? X más y más 1, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo se nos ocurriría graficar esa función? A cada punto, a cada pareja le asocia un número real. ¿Cómo lo dibujaríamos? Entonces, aquí z es igual a ¿qué? A x más y más 1. Esto es un plano, ¿se dan cuenta? Esto es un plano. Por ejemplo, podríamos decir que dibujamos aquí nuestras coordenadas, x, y. Bueno, me voy hacia acá. Aquí x, y. Aquí ponemos esto, ¿sí? X, y. Y dices, bueno, si tanto la x como la y valen 0, ¿qué pasa con la z vale 1, ¿no? ¿Sí? La z, si x y y valen 0, la z vale 1. Si la x vale, si tanto la x como la z, si la z y la x valen 0, esto es z, ¿no? Si la z y la x valen 0, la y vale ¿cuánto? Menos 1. Pues yo me encuentro por acá. Y si la z y la y valen 0, ¿qué pasaría? Si la z y la y valen 0, la x es igual a menos 1. Entonces esto como que sería un plano que está como que del otro lado, ¿no? ¿Sí? Es un pedazo de plano, lo podríamos dibujar aquí así, ¿no? Bueno, voy a buscar otro color. Como que sería un plano. Su gráfica sería una cosa así. Esto está del otro lado, ¿verdad? Está del otro lado. Así.
Y esto me quedaría de esta forma, ¿no? Porque es un plano que está atrás, ¿no? Atrás de la gráfica, ¿no? Sería, si yo dejo caer, si proyecto este punto y este punto, ¿no? Si proyectamos ese punto, el pedazo de dominio que nos queda aquí, sería esto, ¿no? Esta región que está aquí atrás, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver este dibujito? Sí. 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 Sería un plano así, la gráfica, ¿no? O sea, ya la tendríamos que representar de esa manera. Desde luego que acá el plano pues se extiende más, ¿no? No lo podemos percibir, pero se extiende más. Pero con lo que ustedes vieron, ¿cuál sería la normal de este plano? La normal de este plano pues sería el 1 en menos 1 y 1 por la z, ¿verdad? Menos 1 y z. Ese sería el vector normal. Ese sería el vector normal. El vector normal lo sacamos solo igualando, por ejemplo, z y x en 0 y saldría Sí, y ese sería el vector sería aquí z menos x menos y, ¿verdad? Igual a 1. Ajá. Entonces aquí ponemos z, x, y. Punto 1 menos 1. Vamos a ver. Es algo que se ve a la 1, ¿no? Aquí ponen xz menos 1 menos 1 punto. Bueno, aquí z menos x, y, ¿no? No. X, y, z, ¿no? Y z. Y aquí ponen pues un vector que sea menos 1, menos 1, 1. Ajá. Así. Igual a 1, ¿no? Así. Ese es, bueno. En realidad aquí, para que quede, es z menos 1 aquí. Para encontrar la forma normal. Aquí sería el vector normal. Bueno, aquí sería z menos 1. X. Aquí sería x y es z. Menos 1. Punto. 1. Menos 1, 1, 1. Igual a 0, ¿no? El producto escalar de esto sería el producto escalar y ya les da el vector. Esas serían las gráficas más simples, ¿no? Del plano, ¿no? Como funciones que van de R2 en R, ¿no? En general, pues podríamos escribir una función z, ¿verdad? Y aquí le ponemos coeficientes a x, a, b y c, ¿no? A, b y c. Vamos a ver, en general, podríamos escribir cualquier plano. Voy a cambiarme, ¿eh? Con unos ejemplos. Como es el caso más sencillo de funciones de R2 en R. Si, por ejemplo, tiene z, ejemplo 2, digamos f, que va de R2 en R, como z igual a f de x, y,
f de x igual a x, y igual a x más by más c. ¿No? Estos son planos, ¿no? Este es un plano. En este plano, ¿qué pasa si lo queremos ver como plano? Pues aquí z es igual a x más by más c. Ajá. Y podríamos escribir pues aquí como ax más by más c menos z igual a 0. Y entonces aquí podríamos poner un vector normal que sea a, b, y vamos a poner aquí a, b, y aquí como lo representaríamos, pues lo representaríamos como que para tener este punto, ¿no? El último, como ¿cómo representaríamos aquí para darle este valor? Quiero aquí buscar el vector normal de este punto. El vector normal, necesitamos un producto escalar que nos dé aquí, ¿qué sería? Pues menos 1, aquí, punto, x, y z. X, y, z. X, y, z. Ajá. Igual a menos c. O sea, le podemos dar esta representación vectorial, ¿no? Al plano. Y entonces podríamos dibujar la ecuación del plano como una función de variable real. A x más by menos z igual a menos c. Así lo podríamos representar como un plano. Sí, está claro, más o menos. Pero bueno, por ejemplo, nosotros podríamos, o sea, cualquier función que va de R2 en R, pues tenemos dos variables independientes, la X y la Y, ¿correcto? Más ejemplos. ¿Qué funciones conocemos? Pues, por ejemplo, la raíz cuadrada. Si como tenemos aquí la raíz cuadrada, podríamos poner 3, pues f de x, y, la raíz de quién, de 1 menos x más y, por ejemplo, y la raíz cuadrada. Pero aquí entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de f, pues sería el conjunto de las x, y en R2, el dominio máximo, donde tal es que 1 menos x menos y es mayor o igual que 0. El dominio máximo de esta función de dos variables, ¿sí? Pues sería entonces el conjunto de las x, y, ¿sí? El conjunto de las x, y en R2. En R2 tales que, pues, x1 menos, tales que 1 menos x es mayor o igual que y. Ajá.
O sea, el conjunto de las X, Y en R2, tal es que Y es menor o igual que 1 menos X. O sea que gráficamente el dominio lo veríamos así, ¿no? Como un conjunto. Ajá. Aquí pasa por el 1, luego aquí pasa por este otro punto. Ajá. Tenemos esta recta 1 menos X. Y en este caso el dominio pues es toda esta región, ¿verdad? El dominio de F. El dominio de F sería esta región que tenemos aquí, en el plano X, Y. Ajá. Podríamos tener así una función de este tipo. Este sería el dominio máximo de esta función. Ejemplo número 4. ¿Qué otra función tenemos que puede tener broncas? Pues el logaritmo, ¿verdad? 4. El f de x, y igual al logaritmo natural. ¿Sí? El logaritmo natural, pues le ponemos aquí de 1 menos x menos y, por ejemplo. ¿Cuál sería en este caso el dominio? Pues sería el mismo, pero sin la frontera. Aquí esta recta todavía pertenece al dominio de la raíz cuadrada. Aquí vale 0. Vale 0 esta parte. Vale 0. Pero aquí el dominio no es lo mismo que el dominio para la otra función de raíz cuadrada, porque esto tiene que ser estrictamente positivo. Entonces, el dominio de f, en este caso, de este último ejemplo, sería el conjunto de las x, y en R2, pero con la condición de que y es estrictamente menor que 1 menos x, ¿no? Porque en esta frontera no tiene sentido el logaritmo natural de 1 menos x menos y. Entonces, los dominios son funciones ¿en dónde? Pues en el plano. Y ahora, ¿cómo serían las gráficas de esta cosa? Entonces, ese es el problema. ¿Cómo graficamos este tipo de funciones, ¿no? Ajá. A ver, vamos a ver cómo graficar este tipo de funciones. Visualización gráfica. Sí. ¿Cómo graficaríamos una función? Vamos a pasar esto por acá. Si f de x, y igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Sería todo R2 o no? Para este caso, ¿cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Sería
los números reales tal que... Pero tendrían que ser todos los positivos. El dominio de esta función es el dominio de f. Ujú. Son todos, ¿qué? ¿Es todo R2 o no? Sí, todo R2. Sí, todo R2, ¿verdad? Vale para todo R2, ¿no? Y si ponemos, pero ¿cómo sería su gráfica en este caso? Ujú. ¿Cómo sería la gráfica de este? Ajá. Entonces aquí se introduce el concepto de curva de nivel, ¿no? El concepto de curva de nivel se define para funciones que son de R en R2, ¿no? Entonces, si tenemos una función que tiene un dominio contenido en R2, ¿verdad? Hacia los reales, ajá. Una curva de nivel, curva de nivel uh-huh. Pues los gringos le ponen LC, ¿no? L de nivel, level. Uh-huh. De nivel. Entonces LC, curva de nivel C, es el conjunto de las X, Y en el dominio de la función. Uh-huh. Tales que f de X, Y es igual a C. En general, si tienes pues una función z igual a f de X, Y, es cuando la z vale C. O sea, podríamos decir que las curvas de nivel se dan cuando en el conjunto de las X, Y, en el dominio de f, tales que z vale C. Ajá. Es decir, que la intersección de la gráfica con esta línea, con este plano en z igual a C, esa sería la curva de nivel. ¿Estamos? Es decir, si tienes la gráfica de una función, vamos a pasarnos del otro lado para hacer este dibujo. Vamos a ver, nos pasamos de este lado. Entonces, una curva de nivel, voy a imaginarme que tengo una función de dos variables. ¿Sí? Voy a imaginarme que tengo una función de dos variables. Su gráfica. Tengo aquí su gráfica. Vamos a suponer que tenemos aquí la función aquí y que aquí está su gráfica, ¿no? Así. Ajá. Entonces aquí a una altura de z igual a c, yo voy a trazar un plano. Voy a trazar un plano. Y donde intersecte con este plano, ¿verdad? Que en este caso sería, la intersección sería pues la intersección de este plano con la curva, pues me daría una situación así, ¿verdad? Entonces esta curva la proyectamos en el dominio, la dejamos caer en el dominio, y esta sería la curva de nivel, ¿no? X, Y y Z. Entonces esto es Z igual a C. Y con la función, pues esto es igual a f de X, Y. Esa sería la curva de nivel. A ver, aquí hay ruido. ¿Quién es? Aquí
aquí vamos a ver. Entonces, vamos a ver en este ejemplo, calcule las curvas de nivel. O sea, en general, si nosotros vamos tomando planos cada vez más elevados, ¿sí? En este caso, si vamos subiendo los planos, aquí tenemos otro plano aquí. Al subir otro plano, vamos a tener otro corte, ¿sí? Al subir otro plano más otro corte, pero la segunda línea se vería reflejada en esta parte, la otra en esta parte. Y tendríamos aquí distintas curvas que le llaman de nivel, pero en el plano XY, en el dominio, ¿no? Bueno, entonces calculemos las curvas de nivel para bosquejar, ¿sí? Las curvas de nivel de la función z igual a f de x, y igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Las curvas de nivel para ese caso. ¿Sí? ¿En dónde se encuentran las curvas de nivel? Pues se encuentran en el dominio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las curvas de nivel pues son donde la z vale c. O sea, la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Z igual a f de x, y, ¿verdad? O sea que las curvas de nivel en este caso serían c es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, si elevamos al cuadrado, ¿qué pasaría aquí si elevamos al cuadrado? Pues que c cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. O sea, la c es mayor o igual que 0. Entonces, en el plano XY, ¿esto qué nos representa? Nos representa en el plano XY, lo que nos va a representar es si nos vamos hacia acá, el pizarrón, esta parte del pizarrón, vamos a ver, necesito verlo, ajá. Aquí sí se alcanza a ver, ¿no? Nos representa lo siguiente, ¿no? Si estamos en el plano X, Y, dibujo mis coordenadas aquí. El plano X, Y. ¿Qué representa esto? Pues son círculos. Por ejemplo, si la C vale 0, pues estamos en este punto. 0, ¿no? Si la C vale 1, pues un círculo de radio 1. C igual a 1. Círculo de radio 2. Círculo de radio 3, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces esas son las curvas de nivel en el plano X, Y. Esas son las curvas de nivel. C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3, etcétera, ¿verdad? C igual a 4. Ajá. Pero esto, ¿qué me representa? Vamos al otro lado del pizarrón. ¿Sí? ¿Qué me representaría esa parte? Las curvas de nivel. Sí, lo que tenemos del otro lado, pues son si nos colocamos aquí,
Vamos a venir más hacia acá. Nos colocamos aquí. Vamos a dibujar lo mismo que teníamos del otro lado. Ajá. Así. X, Y. Ajá. Entonces, tenemos que las curvas de nivel son x cuadrada más y cuadrada igual a c al cuadrado para c mayor o igual que 0. Ajá. Un punto que tenemos aquí, luego tenemos un círculo de radio 1, un círculo de radio 2, círculo de radio 3, un círculo de radio 4. Ajá. ¿Y esto qué representa c igual a 4? Ajá. Pues vamos a hacer aquí otro dibujo. En el círculo de radio 4, pues vamos a tener, este es el eje X, Y y Z. Vamos a poner aquí Z. No, Z es Z. Y este es el eje de las Y, ¿no? Entonces, el punto C igual a 1 representa un punto. Ajá. El C igual a 1, Z igual a 0 representa un punto. Z igual a 1 quiere decir que a esta altura tenemos un plano, ¿sí? Un plano que contiene, no sé cómo dibujar aquí, un plano que contiene un círculo de radio 1. Aquí un círculo de radio 1, un plano en otro. Entonces, para C igual a 1 tenemos este. Para C igual a 2, que es esta parte tenemos un círculo de radio 2. Ajá. Para un plano de radio 3, pues un círculo de radio 3. Un círculo más grande. Podemos dibujar así. Esto lo podemos dibujar así, que va por atrás. Ajá. Entonces, si unimos los círculos, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener un cono, ¿verdad? Un cono. Entonces quiere decir que en ese cono, aquí, que tendríamos quiere decir que tenemos que la gráfica de esta, la gráfica de esta función, z, igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, pues ¿qué nos da? Nos da un cono, ¿verdad? Con centro, con este punto aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Para eso sirven las curvas de nivel, para dibujar más, tener la idea de la gráfica, porque son cortes con los planos Z igual a C, son cortes en cada altura, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quiero pensar, o no sé si estoy mal, me corrige, ¿sería un cono como con niveles o Con niveles, sí. como que, por ejemplo, cada plano dividiría el cono, se podría decir? Ajá, sí, a cada altura tienes un nivel, ¿no? Ah, exacto. La curva tiene un cierto nivel, tiene un contorno. Es lo que hacen los topógrafos. Ah, ok. Sí, Sí. sí estaba leyendo ahorita y estaba leyendo que, bueno, investigando el concepto, bueno, leyendo la definición y salió en topografía, entonces ya vi por qué sale. Es como una especie de tomografía también, ¿no? Es decir, si yo te doy todas los topógrafos, lo que tienen en su levantamiento, ajá, son las curvas de nivel. Dice, esta curva corresponde a una altura de 1. Esta altura corresponde a una altura de 2. Esta curva corresponde a una altura de 3. Esta altura corresponde a una altura de 4. Disculpe, profesor, ¿y los valores que le asigna a X y Y son aleatorios? No, no son aleatorios. ¿Por qué? Porque miren, a la X, esto es lo curioso, ¿no? Que, ¿cuál es su función? ¿De dónde partimos? Pues igualamos esto a una C. Ajá.
Y entonces cuando le vamos al cuadrado, pues aparece x cuadrada más y cuadrada igual a 0 cuadrada. Y aquí nos da círculos perfectos. ¿Estamos? Nos da círculos perfectos. Entonces dibujamos, digamos, la ecuación del cono, que es en este caso muy elemental, ¿verdad? Que tiene centro, que tiene el pico, digamos, ¿en dónde? En el origen. ¿Sí? En el origen. Entonces, ¿qué va a suceder con este cono? Pues va, a la hora de dibujar las curvas de nivel, nos quedan curvas como la que tengo aquí. ¿Se dan cuenta cómo es? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es esta curva de nivel? Ajá. Y entonces, con estos cortes, uno reconstruye el cono. ¿Estamos? Porque dices, a la altura de 1, pues tenemos este anillo. A la altura de 2 tenemos este otro anillo. A la altura de 3, este otro. A la altura de esto tenemos el otro anillo. Y ya con esa idea reconstruyes este cono. ¿Estamos? Pero esto solo para valores positivos, ¿verdad? Para valores positivos, claro, porque no podemos irnos más hacia abajo, ¿se dan cuenta? Solamente para valores positivos, exactamente. Ajá. Hacemos otro ejemplo. Bueno, pero algo interesante aquí, ustedes ya saben cómo es la gráfica de ese cono, ¿vale? ¿Cómo podrían trazar la gráfica de esta? ¿Cómo sería la gráfica de esta función? F de x con un signo menos, ¿cómo sería la gráfica? ¿Puede bajar tantito su cámara, profesor? Por favor. Sí, ahí está, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica de esta? Sí. Sería, pues, tomando ya el Un cono cono hacia al abajo. revés. Ajá, bueno, Simétrico del cono. Sí, sería un inclina cono hacia abajo. Z, Ajá. ¿no? Sí, o sea, una vez que yo ya dibujé el primer cono, ya hice muchas piruetas para dibujar ese cono. Ajá. Pues entonces, una vez que ya hice eso, ¿verdad? Ya puedo dibujar f de x, y igual a menos la raíz de x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Así nos quedaría. Voy hacia este lado. Puedo complicar las cosas porque yo tomo entonces esa ecuación. Ajá. Ahí está, ¿verdad? Esta. ¿Y cómo la dibujamos? Pues la dibujamos aquí en el plano XZ. ¿No? Aquí en el plano XZ. Vamos a dibujarle así, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿hacia dónde dibujo mi cono? Pues hacia abajo, ¿no? Aquí ya no lo voy a ver hacia arriba, sino que lo voy a ver pues abajo. Lo pongo punteado pues porque ese conito está hacia abajo, ¿no? Está hacia abajo. ¿Sí está bien? ¿No? Y si me piden las curvas de nivel para este caso, ¿cómo lo haríamos? Pues tendríamos que poner así. Es igual a C, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos, ¿no? O menos C, ¿no? Como la C, ¿cómo sería en este caso?
Si la C Pues es... saldrían Ajá, los mismos, ¿no? Ajá, serían los mismos. Las curvas de nivel serían las mismas, ¿no? Pero también ahí tendríamos que tener cuidado porque son las interpretaciones que están por abajo, ¿no? Del eje de las Y's, ¿no? Ajá, o sea, si la C es positiva, digo, la C tendría que ser negativa para que tenga sentido, ¿no? ¿Sí, no? Tendríamos que imponer esa condición, que la C es menor o igual que 0. Y entonces, si C es menor o igual que 0, menos C es positiva. Ajá. Aquí hay una interpretación geométrica, ¿verdad? ¿Vale? A ver, ¿cómo dibujarían ustedes ajá, f de x, y igual a 1 menos raíz de x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado? ¿Eh? ¿Cómo sería la gráfica de esa cosa? ¿Cuál es que no la veo? Así. La gráfica de esa cosa que está ahí. Ujú. Estamos partiendo, digamos, del cono. Ujú. Ese conito que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujo aquí. Ahí tenemos mis coordenadas. Entonces, me voy a mover cuántas unidades hacia la izquierda. 2 unidades, ¿no? Hacia acá. 2 unidades sobre el eje de las 10. Y 3 unidades hacia dónde? Hacia el eje de las Z. Ajá. Sí, se alcanza a ver. Así. Pasamos aquí. Voy a localizar este punto. Aquí me muevo aquí. Y voy a subir ¿cuántas unidades? Una unidad la voy a subir aquí. Y a partir de este punto voy a trazar mi conito hacia abajo, ¿verdad? O sea, anda ese conito perdido perdido en el espacio, ¿no? ¿Lo ven? Sí, profesor. Sí, ¿no? O sea, si ustedes ya conocen una sola figura, la pueden trasladar y subir, ¿no? Ya la hicieron, ¿no? La pueden deformar con respecto a los ejes coordenados. Ajá. ¿Sale?
Ese cono es equivalente al valor absoluto en los números reales. ¿Se acuerdan del valor absoluto? Como si fuera el valor Sí, absoluto. profesor. Ajá. ¿Está claro? ¿Sí? Hacemos otro ejemplo. Sí, profesor. Ujú. ¿Vale? Claro que si ponen ustedes f de x, y, f de x, y igual a 1 más la raíz de x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Ajá. ¿Qué va a pasar con ese conito? Ujú. En lugar de estar hacia abajo, va a estar hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? Va a estar hacia arriba. Así. Va a ser este conito. Con ese vértice, pero hacia arriba. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Sí, profesor. Ajá. Va a andar ahí flotando, ¿no? ¿Vale? Bueno. Vamos a ver el paraboloide. El paraboloide va a ser nuestro, como un ejemplo tipo, paraboloide. Vamos para acá. Vamos a ver aquí. Sí, entonces ahora vamos a ver otro ejemplo que es ejemplo. Y de este ejemplo podemos sacar muchos ejemplos. F de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. La parábola. La parábola. Ujú. Ya no tiene raíz, sino que ahora es una parábola. ¿Cuál es el dominio de esta parábola? ¿Cuáles son las curvas de nivel? ¿Cómo? ¿Cuáles son las curvas de nivel? Aquí también podemos decir que z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Curvas de nivel. Ujú. Curvas de nivel. Pues, ¿qué hacemos? Pues z igual a c. Es como cuando ponemos z igual a c, es como si nosotros agarramos un plano a la altura de z, ¿no? Poner aquí. Ujú. Sí, aquí sí hay z. Y aquí ponemos un plano z igual a c, ¿verdad? En ese plano, pues nosotros, ¿qué hacemos para hacer este plano aquí? Le z igual a c, ¿no? Plano z igual a c. ¿Cómo así? Z
Z igual a C. Y la intersectamos con este paraboloide. Y al intersectarlo con ese paraboloide, pues tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a c. Pero entonces aquí hay la c tiene que ser positiva o cero, porque si no, no tiene sentido, la suma de los cuadrados nunca es negativo. Y aquí ponemos la raíz de c elevado al cuadrado. Entonces aquí las curvas de nivel, ¿sí? Las curvas de nivel pues se vuelven, por ejemplo, aquí las curvas de nivel se vuelven como tipo círculos, ¿sí? De radio raíz de C. Pero aquí pues hay otro truco que se juega. Ajá. Por ejemplo, dices, si Z es igual a, si X es igual a 0, ajá. Si X es igual a 0, ¿qué nos queda? Pues que nos queda que Z es igual a Y cuadrada. Uh-huh. Significa que en el eje, ¿sí? Significa que en el eje, en el plano ZY, esto es como una especie de parábola, ¿no? De parábola. Y si X es igual a 0, si Y es igual a 0, pues entonces también en el eje de las Y, ¿sí? Nos queda que Z es igual a X cuadrada. Quiere decir que en el plano ZX tienes otra parábola, ¿no? Aquí. Así tienes otra parábola. Entonces, ¿qué se te va a formar? Se te va a formar una cosa así, ¿no? Un paraboloide, que también se le conoce como paraboloide de revolución. Tienes este paraboloide. ¿Por qué son importantes los paraboloides para nosotros? Porque tienen un mínimo en el cero, ¿no? Tienen un mínimo. Y si están invertidos, tienen un máximo también. Está invertido el paraboloide. Bueno, entonces, ya conociendo en la gráfica del paraboloide, las curvas de nivel son así, son círculos de radio raíz de C. Pues estos círculos se pueden ver aquí, ¿no? De raíz de C, que son círculos de raíz de C en X, Y. Pero al intersectar con los ejes XZ y YZ, pues son parábolas las intersecciones. Entonces nos queda, por eso se llama paraboloide, porque alrededor en los planos principales que son XZ y YZ, nos quedan unas parábolas, ¿no? Si mantenemos cero las intersecciones con esos ejes son parábolas. Pero la intersección con planos paralelos al XY, o sea, cuando la Z vale 0, pues son círculos de radio raíz de C. Ajá. Entonces tenemos este paraboloide. Ajá. Bueno, entonces ustedes podrían dibujar, ya si lo más difícil es dibujar el paraboloide. Ajá. Y entonces ustedes podrían hacer gráficas como esta, ¿no? Gráficas de funciones. Gráficas de funciones como las siguientes. F de X, Y igual a 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada, ¿no? F de X, Y pues a 3 más X menos 2 al cuadrado más Y menos 2 más Y menos 3 al cuadrado. ¿Cómo serían esas gráficas?
¿Cómo serían esas gráficas? La primera podría ser un paraboloide hacia abajo que comienza en 1. ¿Cómo? La primera podría ser un paraboloide hacia abajo, pero que no comienza en el origen, sino en 1. Ah, sino en el 1, ¿verdad? Aquí tendríamos, vamos a hacer esta. Vamos a poner nuestro sistema de coordenadas aquí. La táctica es, para dibujar, primero dibujamos el plano X, ZX. Aquí X. No, Z. No, Y. Aquí, Y. Y luego aquí Z. Entonces aquí los dibujamos perpendiculares. Y aquí pues no vamos a hacer esto, sino que nos vamos a poner en un ángulo más o menos que se vea así, ¿no? Así tampoco queda, sino tiene que ser un poco más abierto. Ajá. Localizamos el 1. Ajá. Y entonces aquí como que, aquí vamos a tener un pedazo de curva de nivel, ¿no? Así. Entonces ya lo dibujamos aquí, ¿verdad? Ajá. Para que estas sean las intersecciones con los ejes coordenados. Y aquí le damos una sensación de que profundidad, que vamos hacia afuera, ¿no? Y este sería el paraboloide, un pedazo de paraboloide. Aquí ya, pues ya lo punteamos porque este va hacia abajo. ¿Y este cómo nos quedaría? Aquí, este otro paraboloide, ¿cómo nos quedaría? El que viene aquí. Este. Nos queda, vamos a hacer otro sistema de coordenadas. Dejamos así. X, Y. ¿A dónde nos quedaría este? Dos unidades hacia acá, ¿verdad? Dos. A la izquierda. No, hacia la derecha, sí. ¿Y subimos cuántas unidades? 3. 1, 2 y 3. Ya a partir de aquí nos queda así, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Ahí nos queda el paraboloide. ¿Sale? Correcto. Bueno, ahora vamos a dibujar otra figura, f de x, y. ¿Cómo sería x cuadrada menos y cuadrada? Esa que tenemos ahí. ¿Cómo creen ustedes que sea esta figura? Ajá. Lo hacemos del otro lado. Sí, profesor. No más que no veo la fórmula. Es esta. Esta que está aquí, ¿no? Esta. Sí se alcanza a ver, ¿no? No la veo. Sí. Bueno, yo no la puedo ver. No se ve la fórmula. Un poquito más abajo. Eso, bueno, ahí está. Y ahí. Ahí. No, pues está brincando. Como que aquí hay reflejo, ¿no? De la.
Ahí se ve bien. F de x, y es igual a x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Tenemos ahí esa. ¿Cuáles serían las curvas de nivel en este caso? Ujú. Bueno, nos vamos para acá, ¿no? Vamos a ver acá. La nota de nivel, te diría 1. Curvas de nivel. Vamos a dibujar aquí. Ahorita sales otra vez. Ay, mi chiquita quiere tomar un poquito de pollo. Vamos a ver curvas de nivel. Para este tipo. F de x, y. Métete, cuchilla, te falta menos. ¿Qué dijimos? X cuadrada menos y cuadrada, ¿no? 1. Curvas de nivel. Bueno, hay que... Entonces tenemos que f de x, y igual a c. Y c pues puede ser, es igual a c, y c puede ser cualquier número real, ¿no? Quiere decir que vamos a intersectar con planos paralelos al plano XY a cualquier altura, a cualquier nivel. Correcto. Por ejemplo, si la c es positiva, o sea, si la c es igual a 0, pues x cuadrada menos y cuadrada es igual a ¿qué? A 0. Eso significa que x cuadrada es igual a y cuadrada, y por lo tanto x es igual a y, o x es igual a menos y. Entonces, en este caso tenemos, en este caso, ¿sí? Tenemos pues que en nuestras, una situación como esta, ¿no? En el plano XY. Tenemos aquí el origen, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Pues que pues estas ecuaciones nos dicen que y es x, o que y es igual a menos x, ¿no? Entonces vamos a tener una cruz, un tache aquí. Aquí vamos a tener una situación como esta. Vamos a tener aquí una situación así y otra situación así. Ajá. Es decir, en el plano XY tenemos esta intersección. Correcto. Si la C es positiva, tenemos una situación como la que se ve en este dibujo. Ajá. Para C igual a 0. Y para C igual a... Si la C es igual, si C es positiva, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si la C es positiva, pues entonces, si hacemos que Y es 0, implica que para Y igual a 0 tenemos que X es igual a más menos C, la raíz de C, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre para C mayor que 0, quiere decir que X, que hay intersecciones de esta curva en más menos C. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Dibujo mis coordenadas. Lo que vamos a tener en este caso es que X, Y, si la X es más menos la raíz de C, aquí vamos a tener menos raíz de C,
y más raíz de C. Ajá. Quiere decir que voy a tener unas curvas de nivel de este tipo, ¿no? Ajá, si la C, entre más pequeña sea la C, pues voy a tener unas hipérbolas, ¿no? Ajá. Y si la C es menor que 0, entonces quiere decir que si la C es menor que 0, si la X vale 0, pues la menos Y cuadrada es igual a C, y por lo tanto Y cuadrada es igual a menos C, y esto es positivo. Entonces Y es igual a más menos la raíz de menos C. Ajá. Fíjense, lo que voy a tener entonces es la siguiente situación. Ajá. Para C negativa. Ajá. ¿Se dan cuenta aquí? Para la C negativa lo que vamos a tener es algo como lo siguiente, ¿no? Ajá. Profesor, ¿puede mover la cámara, por favor? Sí. Vamos a ver. Aquí estamos, ¿no? Si la C es... ¿sí? Si la C es positiva, entonces en las curvas de nivel voy a tener que para Y igual a 0, vamos a borrar así. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente, para Y igual a 0. Para Y igual a 0, tengo que X es igual a más menos la raíz de C. O sea que voy a tener estos puntos de intersector, voy a tener hipérbolas. Ajá. Voy a tener hipérbolas en el plano, cuando la C sea positiva, ¿no? Ajá. Y cuando la C sea menor que 0, para C menor que 0 voy a tener el siguiente dibujo. Voy a tener, para C menor que 0 voy a tener el siguiente dibujo, ¿no? Aquí vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujarlo en esta parte de abajo. Aquí voy a dibujar este último caso de X, Y. Así. Ajá. Entonces aquí la Y es más menos C. Aquí es raíz de menos C, para C menor que 0. Y aquí la raíz de menos la raíz de menos C. Aquí estoy pensando que la C es negativa. No se vayan a confundir porque aquí vean un signo menos, ¿no? Entonces quiere decir que aquí tengo hipérbolas que pasan así, ¿no? Aquí pasan de esta forma. Y las hipérbolas vienen así, una así y otra arriba, así arriba y así, ¿no? Así vienen las hipérbolas. Ajá. Bueno, voy a hacer el otro, voy a repetir el que ya habíamos hecho para la C positiva. Para la C positiva dijimos que las curvas de nivel se comportaban de esta forma, menos raíz de C y más la raíz de C. ¿Sí? Para C positiva, teníamos entonces que las hipérbolas vienen así, ¿no? Aquí vienen así. Y aquí vienen así, ¿no? Etcétera. Y para C igual a 0 dijimos pues que era un tache. Aquí teníamos una cosa así, ¿no? X y Y. Aquí teníamos una cruz así, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, si juntamos esas dos cosas, esas cosas que tenemos aquí,
¿verdad? Vamos a tener la siguiente situación. Si juntamos la información de las tres, vamos a tener la siguiente situación que se va a ver reflejada en la siguiente gráfica. Está mal, así como no se van a cortar. Así. Entonces, si tenemos todo ya junto, todo ya junto en un solo plano, así. Aquí vamos a ver esta parte. Sí, este es el X, Y. Ajá. Entonces, se trata de esta función f de x, y igual a x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Ajá. Intersección con el eje de las x. Intersección con el plano. El plano aquí es y. Aquí. Con el plano es y igual a 0. Pues si y es igual a 0, pues aquí tenemos una parábola. Una parábola, ¿no? Y aquí una parábola. Del otro lado que se ve así punteada. Intersección. Ajá. Intersección con el eje. Ajá. Pues x igual a 0. Pues que lo que con x igual a 0 vamos a tener que z es igual a x cuadrada. Y con x igual a 0, pues voy a tener que z es igual a menos y cuadrada, que es una parábola que se refleja hacia abajo, que se ve en este plano, va a ser aquí hacia abajo, ¿no? Ajá. Entonces, en el x, y, lo que yo voy a tener, pues es una hoja más o menos así. Así. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte tengo, en este eje, las curvas de nivel son así, ¿no? Así. Y hacia el otro lado, pues voy a tener una cosa así, como esta. Y aquí, pues voy a tener una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Pues es una silla de montar, ¿no? Una cosa que se llama un conjunto silla. ¿Sí lo ven? Así vamos a tener esto. Profe, ¿podría subir la cámara tantito? Sí. Ahí así. Sí, gracias. Lo que vamos a tener es esta, ¿no? Ajá. Y aquí le bajamos. Pues. ¿Sí? Sería un conjunto silla, que va a ser importante ese conjunto silla para el criterio del hessiano cuando el hessiano es negativo, ¿no? Que no se puede determinar si hay un máximo o un mínimo, ¿no? Bueno, entonces el prototipo es este, ¿no? Ya después, pues a esa silla la podemos mover o voltear o acomodar como nosotros queramos. Sí, por ejemplo, aquí esta parábola se pone en esta forma, ¿no? Pero si intercambiamos los signos se va a poner de la otra forma. Ajá.
Y nos quedaría así ese conjunto. Sí, ya. Pero fíjense aquí la idea de calcular las curvas de nivel, ¿no? Entonces, las funciones son superficies, ¿se dan cuenta? ¿Cómo nos podíamos encontrar esta superficie, verdad? O un paraboloide o alguna cosa así. Bueno, hay otras gráficas que son interesantes. Ahorita les voy a mostrar en estos minutos que nos quedan. ¿Sí? Por ejemplo, otros ejemplos de funciones de R2 por R2 que nosotros tendríamos. Ajá, vamos a ver. Nos pasamos de este lado. Ajá. Ándale, la batería se está agotando. ¿Sí? ¿Me escuchan todavía? ¿Se escucha? Sí, Profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos... Profesor, disculpe, Sí. ya para terminar, entonces el conjunto silla se da a partir de juntar, por así decir, las gráficas que nos enseñó que tiene a la izquierda, que son solo en el plano X y Y. Sí, o sea, fíjense bien aquí. La clave, la idea clave es que nosotros cuando tenemos esta función f de x, y es igual a x cuadrada menos y cuadrada, ¿verdad? Ustedes ponen x cuadrada menos y cuadrada es igual a c. ¿Sí? Entonces aquí, como tenemos una resta, la c puede tomar valores positivos y negativos. ¿Sí? Cuando la c toma valores positivos, entonces pueden hacer que la y valga 0. Y si la y vale 0, en el plano tenemos estas intersecciones, ¿no? Entonces son hipérbolas que vienen así. ¿Cómo se refleja esto? Pues quiere decir, como la c es positiva, estamos por encima, ¿no? Aquí en la gráfica. Y esta parte que viene aquí, pues nos dan estas curvas de nivel que vienen así, ¿no? O sea, los cortes son más arriba, así, pues nos darían, esto nos daría el de aquí, por ejemplo, el otro nos daría este otro. El que viene aquí, pues sería esta otra gráfica. Y hacia atrás nos quedarían estas partes, ¿no? Así. Así. Y eso se reflejarían en el plano XY. Y están los puntos sobre el eje X en una parte positiva, en la otra negativa. Y si la C es negativa, entonces los vértices de estas hipérbolas pues quedan ¿dónde? En el eje de las Y, ¿verdad? Que es el caso que nosotros tenemos ahora aquí, ¿verdad? En esta parte. En el XY, pues nos quedarían aquí, ¿no? Pero de la gráfica que queda por abajo. Del paraboloide, pero que queda por abajo, porque aquí, ¿qué va a pasar? Pues esto se va a invertir, ¿no? Va a quedar algo así. Entonces, los cortes ahora van a quedar de este lado, ¿no? Es decir, aquí no se aprecia, pero aquí lo que verías es algo así, ¿no? Y acá verías una cosa así que van en esa dirección, ¿no? En la otra parte. Y entonces nos quedaría el dibujo más o menos así. Y cuando nosotros estamos exactamente en el plano XY, o sea, cuando la C vale 0,
pues, ¿qué nos queda de intersección de esta silla con el plano XY? Pues nos quedan estos puntos. O sea, nos quedan dos rectas. Una que viene aquí y la otra que viene en esta forma, ¿no? Eso es lo que es la intersección, digamos, del paraboloide, ¿no? No, este es un hiperboloide, ¿no? Ok. Esas, digamos, son algunas figuras importantes. ¿Sí? Y mañana, bueno, ok. Hay otras que les quiero mencionar. Estas gráficas son gráficas que uno debe saber. Conocer la gráfica elemental y luego cómo se traslada. ¿Vale? Para saberlas dibujar más o menos, ¿no? Bueno, ahora fíjense. Si nosotros tenemos una función de dos variables, como esta, que tenemos aquí, pero le voy a quitar un término, así. Le vamos a quitar el y cuadrada. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? ¿Sí? ¿Cómo sería la gráfica de esta función? F de x, y igual a x cuadrada. ¿Cómo creen que sería la gráfica de esta función? F de x. A esto se les llama cilindros. ¿Cuándo se dan los cilindros? Cuando aparece una cosa así. O tienen que f de x, y igual a y cuadrada, ¿no? Así, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Dicen ustedes, ¿no? En esta parte, si f de x, y es igual a z, pues igualarían z igual a x al cuadrado, ¿sí? Igualan a esa parte. Z es igual a x cuadrada. Ajá. Pero entonces, ¿cómo quedaría la gráfica de z igual a x cuadrada? Ajá. ¿Cómo se vería la gráfica? Vamos a ver. ¿Cómo se vería esa gráfica? Aquí nos quedamos así. Ah, pues fíjense, esto es z, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que en el plano XZ, lo que yo tengo es una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Es una parábola. Tenemos z igual a... Aquí tenemos una parábola. Tenemos una parábola aquí. Esta parte la dibujamos aquí y esta parte la dibujamos en esta parte. ¿Vale? Pero como la y es libre, entonces significa que yo puedo prolongar esta parábola hacia acá, ¿no? Aquí le doy este toque, así. Y este punto me lo puedo llevar hacia el otro lado, ¿no? Así. Ajá. Entonces aquí tengo esta situación. Ajá. Y lo que tengo es una especie de canaleja, ¿no? ¿Lo ven? ¿Cómo se dibuja? ¿Cuál es el truco para dibujar? El truco, pues dibujan aquí esta parte y como una curva, como si fuese paralela de este lado. Ajá. Esto está punteado, está atrás del plano, entonces yo aquí le corto, así para que se vea, de la sensación de que queda punteado. Ajá. Y esta sería la gráfica de esta función, ¿no? Porque la y es libre. Ajá. ¿Se dan cuenta? La y es libre. Entonces esta es una superficie, ¿se dan cuenta? Es como si doblara aquí. Si este es el dominio, es como si yo doblo la hoja
y la coloco así, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Está claro o no? ¿Mm? Para esta. La Y es libre. Díganme. ¿Queda claro? Sí, está claro. Ahora vamos a hacer la otra. La otra. ¿Cómo quedaría en este caso? ¿Esta cómo sería? Pues Z es igual a Y cuadrada, ¿no? Entonces, ¿a dónde se encuentra esta cosa? Que se vea más o menos. Pues la vamos a dibujar aquí, ¿no? Fuerte aquí, ¿no? Y de este lado, acá, en esta parte. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a moverme hacia acá, ¿no? Voy a mover hacia acá con esta regla. Me muevo así. Ahí está, ¿no? Le doy si quiero que llegue aquí nada más, pues le doy un jaloncito así. Ajá. Aquí lo doy así. Esto viene más o menos así. Y le doy así, ¿no? Así. Estos los uno. Ajá. ¿Cómo ven dos? ¿Dónde se intersectan? ¿Cómo se calcula el punto de intersección de las dos? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Esos dos. ¿Creen ustedes que se intersectan o no? En este caso sí, ¿no? ¿Se intersectan en la dirección? En 0,0, ¿no? A ver, díganme ustedes, ¿en qué punto se intersectan? Pues lo más natural es que igualen la z igual a 0, ¿no? Z es igual a x cuadrada y z es igual a y cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué obtienen? Que x cuadrada es igual a y cuadrada, ¿no? Que x es igual a y o x es igual a menos y. O sea que se intersectan en y igual a x o y igual a menos x. Ah, caray, pero ustedes dicen, ¿cómo? ¿No? Bueno, pues fíjense esta superficie, cómo viene y cómo viene la otra. Entonces aquí van a tener una recta y igual a x, ¿no? ¿Les parece que esta la pongamos aquí? Y igual a x. Acuérdense que estos paraboloides se extienden así, ¿no? Entonces aquí lo que voy a tener es una parábola en esta parte, cuya proyección de esta parábola va a ser esta recta. Y por atrás voy a continuar la parábola, ¿no? Voy a tener una parábola en este plano que es a 45 grados, ¿no? Pero por el otro lado voy a tener otro, ¿no? ¿Qué les parece acá? Una cruz, voy a tener otro plano, y aquí se me va a formar otra especie de parábola, ¿no? Aquí, bueno, esos serían los puntos donde se intersectan estas dos canalejas, ¿no? ¿Vale? ¿Estamos o no? Sí, más o menos. Sí, más o menos. No, Sí. bueno, no me lo puedo imaginar. hay que tener una regla, ¿no? Así que, para estar haciendo dibujos, más o menos. Aquí sí vamos a necesitar hacer muchos dibujos. ¿Ok? Bueno, esa es una idea, pero a ver, ahora
¿Qué sigue en este caso? Fíjense que si yo tengo una pareja de funciones, si tengo una pareja de funciones f que tiene un dominio contenido en R2, en R. Una G que también tiene un dominio contenido en R2, en R. Entonces, mañana lo que vamos a empezar a ver es que se pueden sumar, ¿no? Se pueden restar, se pueden multiplicar, ¿sí? F por G. Se pueden dividir F entre G. ¿O no? Claro. Pero la composición, ¿cómo sería la composición de este tipo de funciones? Ajá. ¿Cómo podríamos definir F compuesta con G? ¿Se puede definir F compuesta con G en un punto? Ajá. En un punto X, Y. Ujú. ¿Cómo sería la composición? Pues necesitamos que F vaya de los reales a los reales, ¿no? Para que podamos hacer esta composición de funciones. Bueno, mañana platicaremos de esto, ¿no? De este tipo, cómo poder obtener funciones más complicadas. Platicaremos así brevemente, pero, pero lo que vamos a hacer en realidad es estudiar las funciones que le llaman ahí las superficies cuadráticas, ¿vale? ¿Sí? Vamos a estudiar superficies Sí. cuadráticas. Entonces mañana, ¿cuál es el plan de mañana? Que es ya miércoles, ¿no? Sí. Mañana miércoles, primero, operaciones con funciones, ¿no? Con funciones. Y dos, superficies cuadráticas. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue en el programa, ¿verdad? Es decir, que vamos a ver, pues a x cuadrada más b y cuadrada más c por xy, no, más c z al cuadrado más a, b, c, d, x, y, e, x, ¿qué? Sería z, más f, y, z, más qué, f, g, h, x, y, j, z, más k, igual a 0, ¿no? Superficies cuadráticas. Es lo que vamos a ver mañana, ¿vale? ¿Por qué? Son importantes porque esas pueden ser que sean dominios de funciones de R3 en R, ¿no? Esto es lo que vamos a ver mañana. Primero operaciones con funciones y luego pues algo de superficies cuadráticas. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hoy tengo una reunión para revisar unos programas de CDS a las que nos quedamos de conectar a las 12. ¿Hay alguna duda? Profesor, yo tengo una duda. Veo que
que está grabando la clase, ¿la sube a Classroom o a alguna Sí. otra parte? La voy a poner en un canal de YouTube y luego ya les pongo la liga en el Classroom. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Bueno, cuando menos aquí se entera uno de lo que más o menos vimos. Ajá. Y ahí les pondré alguna nota de lo que vimos, ¿no? Aquí. De acuerdo a la grabación. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Zair. Ajá, ¿cuándo nos va a proporcionar el libro de texto? Lo voy a subir Ajá, creo que nos había comentado que lo tenía en PDF, ¿no? el Marzen en la 3ª edición. Ajá, entonces sí, de favor si nos los podría proporcionar. Sí. Gracias. Lo voy a subir después de esta reunión que termina como a la 1:30. Ah, perfecto, está bien. Gracias, profe. Y como a las 3, 4 yo lo subo. Ok, gracias. Bueno, pues les agradezco la atención por ahora. Y pues me voy a conectar a otra conversación, ¿vale? Hasta luego, profesor. Ok, gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense, por favor. Hasta luego, Gracias, profesor. hasta luego. Hasta luego.